¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto de Vista, el espacio de entrevistas de 11 Noticias. Estamos en la recta final de cara a las elecciones del próximo 10 de septiembre en la provincia de Santa Fe y continuamos recibiendo a distintos candidatos de nuestra región y también, por supuesto, de todo el territorio provincial. Hoy nos acompaña el diputado provincial Carlos del Frade, que además encabeza la lista del Frente Amplio por la Soberanía, precisamente en la categoría de diputados, intentará renovar su banca. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto, Muy gracias bien. por venir. Muchísimas gracias, felicitaciones además por el espacio. Bueno, muchas gracias, Carlos. ¿Cómo estás transitando este tramo final de la campaña en tu caso? Con un terremoto, con una especie de montaña rusa emocional, porque uno nunca sabe hasta dónde se valora el trabajo y hasta dónde se ve el trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, más de 7 años en la legislatura, pero con la necesidad de seguir porque somos las únicas voces que denunciamos al narcotráfico con nombre y apellido, por eso estamos amenazados de muerte, o a empresarios corruptos como los de Vicentín. Somos los únicos que decimos esas cosas, y para mí la democracia santafesina, el pueblo de nuestra provincia, necesitan que se digan esas cosas para no convalidar esto de la política totalmente subordinada al factor económico. Dentro de esas cuestiones justamente te quería consultar, porque presentás todo el tiempo pedidos de informes, sí, denuncias, muchas veces nosotros lo replicamos en el medio. Muchas gracias. Recuerdo uno de los últimos, tiene que ver ahora con, aquí regional al menos, con el tema Arsinque en Fray Luis Beltrán. Sí. ¿Hay respuestas a todo eso generalmente, Carlos? Siempre hay respuestas cuando nosotros hacemos esa publicación, porque siempre le decimos a la gente, especialmente cuando presentamos los proyectos, y le decimos a la gente qué proyectos presentamos, cosa que no hace ningún otro en la legislatura de la provincia. Ahí aparece la respuesta automática de algún área del Ejecutivo con la gente del lugar. Eso nos da una gran alegría. Después la respuesta a mí no me la dan. No es formal hacia la no legislatura, me importa. digamos. No, hay veces que sí, pero suponete que de 1.800 proyectos pedidos de informe que pasan, lo que te digo es una cifra aproximada además, de los que hemos presentado nos habrán contestado con suerte 100. Pero de los otros 1.700 ha habido respuestas casi, te diría, instantáneas, en donde el Ejecutivo, cualquiera del Ejecutivo, en aquel momento el de Lischif, hoy el de Perotti, rápidamente se pone en contacto con alguna de la gente involucrada. Eso nos da una gran tranquilidad, porque quiere decir que sirve presentar los pedidos de informe. Y además, después, a la gente le queda un expediente real, concreto, oficial de la provincia de Santa Fe, porque por allí puede hacer cuestiones judiciales con eso, y después la difusión. Así que me parece que ese es generalmente el armado que yo hago, y por eso sigo insistiendo con los pedidos de informe. En el caso de Arsin, además es una cuestión visceral propio, porque yo estuve en el momento del cierre de Arsin en el año 2016, me dolió mucho, porque me dolía mucho cómo quedaba Fray Luis Beltrán después del cierre de Arsin. Así que eso lo voy a seguir, y porque detrás de Arsin además está Glencore, que es el principal socio hoy de Vicentín, que hoy se llama Viterra, la primera exportadora de la Argentina. Mucha impunidad, muchísima impunidad del sector empresarial, por eso lo seguimos, especialmente en ese caso, o el caso gravísimo que es Petroquímica Bermúdez. Ojo con ese caso, porque es una cuestión ambiental, Dios. Pero no solamente ambiental, hay una cuestión política, económica, está Taselli, está cómo han jugado algunas figuras por el valor políticas. del predio en sí. No, yo digo, en primer lugar por lo ambiental, pero después hay mucha influencia política y económica para parar la causa. Es una de las causas que más va a terminar rozando, acordate, a distintos sectores políticos. Por eso la Corte la va frenando. Esta Corte tremenda que tenemos nosotros en la provincia de Santa Fe, con gente que ya no debería estar, que debe estar jubilada, y sin embargo sigue estando, forma parte de los problemas que tiene la provincia de Santa Fe, debería profundizar la causa de Petroquímica Bermúdez. Hace como 10 años que no funciona, creo, Petroquímica. Nunca se supo bien sobre el pasivo ambiental. ¿Qué pasó ahí? Pasivo ambiental prácticamente nada. Cada tanto sale o manchas en el río, en la zona de Bermúdez, o van encontrando distintos restos de cosas allí en Bermúdez. Pero después, insisto, detrás está Taselli y sus relaciones con el poder político de la zona. Y cómo eso ha influido en la Corte es algo que, por ejemplo, a los fiscales, Matías Edri y Chapapietra, que han trabajado sobre el tema, los tienen muy complicados
porque le están frenando permanentemente la causa. Por eso te digo que lo de Bermúdez va más allá de lo ambiental, va a denunciar claramente complicidades políticas y el poder económico y relaciones con cierta justicia que está más para brindarle impunidad a los delincuentes de guante blanco que brindarle justicia a la gente. Carlos, bueno, estás en la zona, me comentabas que tenés una visita a una escuela, estuviste hace poco en la Feria del Libro de San Lorenzo. Sí. ¿Es esta zona una de las que generalmente obtenés buenos resultados, digo, junto a Rosario, Santa Fe quizás, y acá siempre te va bien? ¿Por qué te parece que se da eso? Porque he laburado muchísimo en la zona. Yo creo que cuando a mí me despedían como un perro de los grandes medios de comunicación de Rosario, siempre tenía un lugarcito para laburar en San Lorenzo. Entonces la gente recuerda eso, y eso se ve que de alguna manera también se ha transmitido a las nuevas generaciones. Por eso yo quiero muchísimo San Lorenzo. Y de hecho, proporcionalmente, el departamento de Rosario es donde sacamos la mayor cantidad de votos. Después está el departamento de la capital, pero eso es por la cuestión simplemente demográfica. Claro. Ahora, el departamento en donde proporcionalmente sacamos más votos, el departamento San Lorenzo. Y porque además siempre hemos laburado, escribimos mucho sobre la historia de la zona, la historia de Puerto San Martín, de Beltrán, de Bermúdez, de San Lorenzo. Y me parece que eso de alguna manera quedó registrado en algo que por lo menos ha gambeteado solamente la cuestión del pasado. Y por eso la gente me referencia, y para mí un privilegio. Bien, les recordamos por si alguien está viendo, no sabe, sos periodista, investigador, bueno, antes de ser diputado provincial. Sí, sí. Sigo haciéndolo, digamos. Seguís, exactamente. Seguís, también escribiendo. Sí, sí, mucho. ¿Te gusta la tarea de legislador o preferís dedicarte más de lleno al periodismo? No podría ser legislador si no fuera periodista de investigación. Porque cualquier entrevista con la gente, yo lo convierto en un pedido de informe, en un proyecto de declaración o la idea para hacer una ley. Por eso tenemos la cantidad de proyectos que tenemos. Somos por lejos los que más hemos presentado proyectos, por lo menos en la historia de la democracia de los 40 años, por lejos los que más presentamos proyectos. Ya llevo casi 350 proyectos de ley además, que por supuesto me lo cajonean, porque como somos un partido de izquierda amplia, te lo cajonean. Y la verdad que es muy feo porque hay cosas que realmente le solucionarían la vida a la gente en caso de aprobarse. Pero no podría ser lo que soy ahora como diputado si no fuera periodista de investigación. Carlos, encabezás la lista del Frente Amplio por la Soberanía, este espacio que reúne a distintos sectores. 10 organizaciones. Hay socialistas. Socialistas, radicales. Hay sectores del peronismo, sectores de izquierda, organizaciones sociales, gente que vino laburando con Alicia Gutiérrez, con Verónica Venas, con Nire Roldán, con la gente del Partido del Trabajo y el Pueblo. La verdad que estamos muy pero muy felices. La lista nuestra está Claudia Balaguer, que fue 2 veces ministra de Educación, que está muy bien recibida en las escuelas. A mí me sorprende mucho eso, porque generalmente el trato con los ministros de Educación desde la escuela es más distante y más cuestionador. Palo Oliver en tercer lugar, que es una voz hoy muy importante, irreemplazable en la legislatura de la provincia. Mercedes Meyer, que me acompañó a mí en la primera diputación, que fue entre 2015 y 2019. Así que la verdad que estamos muy contentos. Es un espacio amplio que llama también a otros espacios, especialmente a los sectores del peronismo, del radicalismo y del socialismo, que no quieren saber nada con el viraje a la derecha y con esto de que en el balotaje lo votarían a Milei, lo cual sería espantoso porque estaríamos volviendo a un neofascismo de los años 90. Así que me parece que es un lugar en donde le pedimos a la gente que nos tenga confianza, porque vamos a hacer esto, poner la cara permanentemente, decir lo que demás no dicen y proponer cosas concretas. Reducción de jornada laboral a 6 horas para que haya laburo estable, en blanco, con plenitud de derechos laborales, pelear contra la contaminación ambiental, ley de educación, recuperar el Banco Provincial de Santa Fe, los puertos estatales. No puede ser que Vicentín maneje el puerto estatal de Rosario y de ahí saque 3 toneladas de cocaína como pasó el año pasado. Esas cuestiones para nosotros es fundamental que distintos sectores políticos nos apoyen para seguir trabajando para eso. ¿No tienen candidato a gobernador, no. Carlos? Ayer
esto está grabado ahora mismo, Sí. justo conversábamos, estuvo el debate a Sí. la gobernación. Después usted hizo un tuit Sí. donde expresó, digo, su apoyo para mí a una de las candidatas. Sí, ¿no? a Carla de Llana. Bien, ¿eso es una cuestión personal o el espacio en No, sí? no, personal, claramente personal, porque 10 organizaciones políticas no hemos logrado ninguna síntesis en ese sentido. Pero ¿Qué por lo- falta para esa síntesis? Digo, para que... Tiempo y seguir caminando juntos. Eso es lo que generalmente falta. Las construcciones políticas son muy difíciles porque cada uno defiende lo propio, entonces la cuestión de la confianza tarda en construirse también, es como cualquier relación humana. Entonces lo que falta es un poco más de tiempo, pero yo particularmente sí la voy a votar a Carla de Llana. Bien, ¿se convenció después del debate o No, ya no, estaba? yo lo tenía antes ya definido que iba a ser así. Bien, le voy a hacer una consulta a usted. Creo que es el más apropiado. Nosotros nos hemos propuesto a todos los candidatos que pasan por aquí, Sí. y sobre todo a aquellos que son legisladores, Sí. hablar del transporte interurbano. Usted Sí. creo que debe ser el único diputado, quizás me equivoque y pido disculpas, el que lo sufre en carne propia, Sí. digamos, porque utiliza el transporte interurbano en la provincia de Santa Fe. Bueno, aquí en la región se padece mucho, sobre Sí. todo a través de un monopolio que hay en una sola empresa prácticamente. Bueno, consultarte qué visión tenés y qué posibles soluciones se puede dar ante esta problemática, pensando más que nada en esta zona, en el cordón industrial. Tres cosas me parece que son fundamentales. En primer lugar, alguna vez habrá que ensanchar la ruta 11. Eso me parece que en algún momento tiene que empezar a pensarse. En algún momento habrá que pensar como autovía, pero la ruta 11 tiene que ser ensanchada, por lo menos en el tránsito que va desde Rosario hasta Puerto San Martín, seguro. Segundo lugar, no entendí nunca la desaparición de la empresa Cerodino o la reducción casi hasta el final de la Cerodino. Yo Sí, creo que ya está. No funciona más, solo funciona servicios privados, digamos. No, La verdad que no entiendo mucho esa cuestión, salvo lo que sí entiendo, que es cómo determinados sectores empresariales se van convirtiendo en un oligopolio o prácticamente un monopolio del servicio Sí, de transporte. hay dos empresas ahora, lo sumo Claro. acá en esta zona al menos. Entonces lo que queda claro es que ahí también hay una complicidad de parte del gobierno provincial de generar las posibilidades para que alguien borre a un competidor. Ahí todo lo que tiene que ver con la libre competencia o las reglas de la competencia no están respetados. Así que ese es otro problema político, me parece. Y en tercer lugar, queda claro que deberíamos tener un sistema de comunicación como el que yo había llegado a vivir a fines de la década del 70, a principios de los años 80, en donde en aquel momento el servicio del 9 de julio tenía incluso un sistema de boletera que eran casi 20, pero que eran por fábrica y que además te llegaban con el minuto exacto para entrar a la fábrica. Eso, por supuesto, que es decantación de la desarticulación del cordón industrial más importante de América Latina después de San Pablo. Pero claramente hay que romper con los oligopolios. Ahí me parece que la cuestión es absolutamente política. Esto se agudizó en la pandemia. Cuando vos analizás las 40 empresas que hoy están haciendo los servicios interurbanos, por ejemplo, oeste de la provincia, la Güemes, norte, el norte obligado y a veces el Pulqui. Zona sur, te quedan poquitas que tienen que ver ya con empresas ya que hacen distintos viajes provinciales, estoy diciendo para la zona de Venado Tuerto, Rufino. Entonces claramente hay un oligopolio de empresas de transporte. Cuando nosotros discutimos esto, porque tenemos una ley, saltaron los intereses de aquellos que manejan todo. Hay reducción de los servicios, ampliación de la tasa de ganancia de esas empresas, así que para mí lo primero que hay que hacer es cómo democratizamos el transporte interurbano de pasajeros, qué tipo de subsidios puede poner la provincia de Santa Fe al respecto y en forma paralela darle un canal de participación a la gente. Nosotros siempre hablamos democratizar la democracia. Lo discutimos mucho cuando pasó lo del Monticas, ¿te acordás? Sí. Que generó 23 muertes, fue impresionante lo del Monticas. Ahí quedaba claro lo que era la consecuencia de un oligopolio. Hacían lo que querían, le ponían ruedas lisas a los colectivos y terminó como terminó. Control que no funciona,
un Estado que es cómplice y en forma paralela ni 5 de bolilla a la gente. Democratizar la democracia para nosotros es participación ciudadana. Hay que reconstruir ese sistema. Nosotros tenemos una ley sobre eso, una nueva ley provincial de transporte interurbano, y me parece que es imprescindible hacerlo. No solamente mejorar la frecuencia, sino que para mí lo primero es romper con los oligopolios y la complicidad del Estado provincial. Bien, Carlos, lo traigo al plano local. Perdón, y algo Sí. más, el ferrocarril. ¿Hay algún intento ahora de restablecer algunas Sí, conexiones? pero eso hay que hacerlo bien, tiene que ser también una cuestión nacional, la recuperación de los ferrocarriles tiene que ser integral. Ahora, hay que pensar en un servicio para la gente como antes sí existía, de lo que significa el tren para todos. Nosotros desde Proyecto Sur venimos hablando del tren para todos, no solamente el tren para las empresas que exportan. Bien, una cuestión más de este tema de transporte. Sí. Hoy lo que es el aumento del boleto Sí, de la tarifa tremendo. sale por decreto del gobernador, Sí. ¿no? En este Sí, caso sí. Omar Perotti, pero del Pero gobernador no hay de turno discusión. no hay discusión, porque en Rosario, por ejemplo, se discute en el Consejo, ¿no? Claro. Aquí no hay discusión, no tendría que pasar por la legislatura, no se puede hacer. Ojalá. Nosotros hemos propuesto eso, incluso hay una ¿Se comisión de conoce el transporte. estudio de costo, por ejemplo? No. Eso, insisto, se discutió mínimamente después de lo que pasó con Monticas, con el choque de los colectivos. Pero por eso hay que democratizar la democracia, hacer audiencias públicas sobre eso. La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la provincia, con suerte se debe haber reunido, con suerte, exagerando, 6 veces en el año. La comisión. Así que imagínate que no existe la voluntad de meterse en esos negocios particulares. Por eso digo, los negocios están por encima de la política, la terminan subordinando. La gente tiene que votar diferente, es la única manera que se terminen estos negocios que hacen que el servicio público, la verdad, lo único que sirve es para garantizarle la caja a algunos empresarios. Y después de la pandemia se hizo peor el servicio. En todos los ramales te vas a encontrar. Ni hablemos en el de Santa Fe. Se han sacado muchísimos servicios del Tata, del Micro, del Laguna Paiva, todos se fueron reduciendo. Yo te lo digo como usuario además. Sí, lo sabemos que lo utilizás. Carlos, te decía que te iba a traer un poco al plano local. En la ciudad de San Lorenzo hubo una decisión de quien iba a ser el candidato a intendente del Sí. Frente Amplio por la Soberanía. Generó bastante revuelo en la política local. Creo que ya dijiste que al menos no participaste en esa decisión, que fue algo más local, ¿no? que tomó el espacio de San Lorenzo, ¿no? En particular, igual, ¿qué opinión tenías de eso? ¿Compartías de alguna manera esa decisión? A mí me sorprendió cuando me llamaron por teléfono los chicos de San Lorenzo y me dijeron eso. Bueno, hagan lo que ustedes crean, nosotros somos de la idea de que lo local define lo local. No nos metemos. No sé si está bien o mal, pero nosotros somos muy de la idea de que cada uno de su localidad define lo que pasa. Sabíamos que iba a tener costos, después vi que eran exageradas las cosas que se publicaban, incluso cuestiones absolutamente mentirosas, pero me pareció que era una decisión acertada sobre esto que nosotros decimos que acá hay una moneda de 2 caras, una de las caras es de Traferri y la otra es Raimundo, entonces para nosotros se tienen que terminar los dos, entonces era fundamental que esto apareciera. Si los muchachos de San Lorenzo, a quienes respeto y quiero muchísimo, decidieron que Mario dejaba a su lugar la cantidad de votos que sacaron como para ayudar a que Aricó sea intendente, era una decisión respetable. Yo no sé si lo hubiera tomado, pero lo banco hasta el final. Después aparecieron como relaciones con Perotti. Claro, porque loca. Esteban Aricó es el candidato del Frente Juntos Avancemos, digamos. Sí, yo no tengo ninguna relación con Perotti. Creo que la última vez que lo hablé fue el 1 de mayo cuando vino a dar el discurso de apertura y nunca más hablamos en la vida. No tengo ninguna relación. ¿Qué valoración tiene de la gestión de Omar Perotti? Malísima, por eso le fue tan mal en las elecciones. Un gobierno que debería ser parecido al peronismo terminó siendo un gobierno a favor de los empresarios. Carlos, respecto a lo que fueron los resultados nacionales, mencionó a la pasada a Milei, bueno, Sí. habló del tema cuestión posible balotaje. Sí. ¿Cree que eso puede tener alguna repercusión en la elección del domingo próximo? Digo, los resultados de las PASO nacionales. Tengo mis dudas porque no hay alguien que directamente se posicione en la línea de Milei. Los que están como candidatos a diputados nacionales. Y al que más conozco es a Mayoraz, que además hemos compartido 4 años en la legislatura. Pero no lo veo en lo provincial que eso determine de alguna manera.
Sí veo la especulación política de Puyaro y de Perotti de pegarse a Milei por la cantidad de votos. Me parece muy triste, porque detrás de Puyaro y de Perotti está la historia, nada menos que del radicalismo y la historia del peronismo. Es muy triste verlos defender a un tipo que además avanza a un neofascismo en la Argentina, con la liquidación de derechos, con la liquidación del Estado, con la reivindicación de la dictadura. La verdad que es horrible lo que viene en la Argentina. Entonces es imprescindible construir un espacio diferente. Mencionó también Vicentín Sí. varias veces. Usted está a cargo de la comisión. No, ¿verdad? yo formo formo parte de la comisión. Si estuviera a cargo sería peor todavía el tema. Me quedaría solo de hace rato. Hace pocos días que anunció Vicentín que, bueno, que paralizaba Sí, momentáneamente las plantas aquí en la zona. Es una jugada de desestabilización política. Ellos mismos presentaron este año en el concurso preventivo de acreedores que no tenían problemas en seguir con el trabajo hasta marzo del 2024. Son unos mentirosos. Y además de ser mentirosos, esto lo hacen para desestabilizar políticamente, igual que hizo el frigorífico Swift. Porque el anuncio de Vicentín de hace poco, en realidad, fue apenas ganó Milei. A las pocas horas le decían a los muchachos de Ricardone, de San Lorenzo, que iban a empezar con las guardias preventivas. A las pocas horas. Fue comunicado después para que se apartara lo más prudentemente posible del triunfo de Milei, pero fue una medida política de los factores económicos que quieren hacer la democracia cada vez más chiquitita, la política cada vez más chiquitita para que sea totalmente esclava del poder económico. La verdad que hay gente que merecería estar en la cárcel. ¿Cómo está hoy esa situación respecto al concurso de acreedores? Y en el concurso de acreedores ellos siguen insistiendo que ellos arreglaron con la mayoría de los acreedores, pero faltan los principales que tienen que ver con los bancos oficiales y con muchos también productores que no arreglaron. Eso habla de la impunidad que tienen. Pagar la deuda a 15 años y solamente el 20% es increíble. No dicen una sola palabra de los 791 millones de dólares que fugaron entre agosto del 2019 y enero de 2020. Son verdaderamente empresarios nefastos para la Argentina. No digo todo ni la historia, digo esa camada que estaban encabezada en su momento por Sergio Nardelli fue la verdad una gavilla de ladrones de guante blanco que usaron lo peor del Estado en beneficio propio. Carlos, ¿cómo estás de salud? Te pregunto, recuerdo aquel episodio que de muerte súbita. De descomposición. Sí, estabas corriendo en una maratón. Sí, una ¿verdad? maratón. Muerte súbita fue. Y después 3 bypass tengo. Me abrieron como un pollo y me hicieron 3 bypass. La verdad que es milagroso que esté, es milagroso. Muchas gracias a la gente que me ayudó mucho. Pero estoy muy bien y con muchas ganas de seguir peleando. ¿Seguís corriendo maratón también? Sí, todavía sigo corriendo. Corriendo. Es un verbo excesivo correr. Troto y trato de mantener eso. Bien, ¿y hábitos tuviste que cambiar algo o...? No. Sigo durmiendo muchas veces arriba de los colectivos, pero no mucho. Pero sí lo que he valorado mucho en el momento presente. Eso te enseña la cercanía de la muerte. No, de la cabeza, valorar mucho el encuentro con mis hijas, eso es maravilloso. Carlos, lo último, en todo este contexto, todo lo que venimos hablando, ¿cómo se le pide a los santafesinos, a las santafesinas, que este 10 de septiembre, cuando estén ahí en ese box con la boleta única en la categoría de diputados, bueno, también podría ser en las categorías locales, lo que sea, sí, opten por el Frente Amplio por la Soberanía, por la lista que encabezás? Simplemente lo que hay que decirle a la gente que ya sabe que nosotros siempre dijimos y denunciamos a lo que nos hacen mal y que es necesario seguir haciéndolo, que nosotros vamos a seguir peleando por lo que creemos y que es fundamental que sigamos estando allí en la legislatura para por lo menos seguir en contra de aquellos que se han resignado al poder económico. Nosotros vamos a pelear por lo que siempre peleamos, recuperar el Paraná, recuperar el Banco Provincial, tener una ley provincial de educación que no tenemos desde 1947, por el laburo, por las pibas, los pibes, enfrentar al narcotráfico, que los pibes tengan futuro. Hay muchos chicos que no tienen futuro. En Rosario hay más suicidios que asesinatos. Tuvimos 288 asesinatos el año pasado, pero tuvimos 460 suicidios. Hay que darle un abrazo muy grande a la pibada.
Y estas cosas le hablamos nosotros solamente. Es la verdad de la milanesa. Así que le pedimos a la gente que confíe en nosotros, que vamos a seguir diciendo lo que los demás no dicen. Esto que decías, digo, hay como una cuestión de una falta de perspectiva de futuro, ¿verdad? Tremendo. Hay un filósofo español que se llama Daniel Innerarity, que habla que así como hay una mala distribución de los ingresos, hay una malísima distribución del futuro. Es decir, hay gente que no tiene futuro. Y vos cuando no tenés futuro, no sos un ser humano, porque sin esperanza no tenés la humanidad completa. Se te ha mutilado la posibilidad de tener esperanza. Por eso hay más suicidios que asesinatos. Y por eso muchos chicos terminan matando porque no le encuentran el sentido a la vida. Esto es dramático y yo creo que es la crisis estructural más profunda que tiene hoy la provincia de Santa Fe. Y cuestiona a toda la política pública. ¿Cómo diablos no le hemos podido dar un abrazo a las chicas y a los chicos antes de matarse? ¿Cómo no le pudimos dar un sentido a la vida? Entonces yo creo que eso tiene que ver también cómo se vota. Milei es la expresión del puñetazo contra lo mal que te hace el presente. Pero después del puñetazo, ¿qué sigue en la vida? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el programa de gobierno que va a hacer que la vida de tus seres amados sea mejor con lo que votaste? Ese es el planteo que se tiene que hacer para el 10 de septiembre, para octubre, para noviembre. El puñetazo está claro, está bien dado el puñetazo. Pero después, toda la vida va a estar dando puñetazos. La vida no es otra cosa. El amor, la amistad, la educación, el deseo. No existe eso. Si no existe, porque mucha gente siente que no existe, es un planteo de fondo a toda la política. Carlos, muchas gracias por la visita. No, un privilegio. Carlos Del Frade pasó aquí por Punto de Vista, el espacio de entrevistas de 11 Noticias.